Vinimos a escuchar palabra de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, pues abra su Biblia en el libro de Amós. Amós. A ver si lo encuentra. Profeta menor. Amós, después de Joel. Ahí está. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 3. Recuerden que iniciamos una serie sobre este libro profético, que es importante aclarar que cuando la Biblia habla de profecía, a veces se tiene la idea de que tiene que ver con anunciar cosas que están por venir, que están por acontecer. Pero la profecía, el mayor porcentaje que encontramos en las Escrituras, no tiene que ver con eso. ¿Me están escuchando atrás? Sí. No tiene que ver con hablar cosas que acontecerán, eventos futuros. No. La profecía tiene una carga fuerte de llamado de atención, de advertencia, de amonestación. Y eso es lo que vemos bastante en los libros proféticos, ¿verdad? Ya cuando usted va a libros apocalípticos, ¿verdad? Como Daniel, como el mismo Ezequiel, hasta el mismo Isaías en algunas partes, y ni se diga Apocalipsis, eso sí, ¿verdad? Tienen un propósito muy marcado sobre eventos futuros. Pero la mayoría de los libros de profecía en la Biblia hablan de un llamado de atención, un llamado de advertencia, sobre todo al pueblo de Dios. Así que vamos a leer los primeros versículos del capítulo 3 de Amós. Dice la palabra de Dios: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todos conmigo el 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Padre, una vez más, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en tu santo templo, para escuchar palabra de Dios, escuchar tu voz, el mensaje que tú tienes para nosotros de manera personal, pero también de manera colectiva, como iglesia. Abre nuestros ojos espirituales. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender tu mensaje, qué tú quieres decirnos. Y obra, Señor, en nuestros corazones para ser transformados, para ser conformados a tu voluntad. Obra, Señor, en esta mañana, en medio nuestro, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Alguna vez se ha molestado usted?
¿Quién se atreve aquí a decir, pastor, yo nunca me he molestado? Seamos sinceros. Todos nos hemos molestado alguna vez. Es más, es probable que aquí ahora mismo haya alguien molestado. Haya alguien enojado. Haya alguien indignado. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Se enoja Dios? Claro que sí. ¿No habla la Biblia de la ira de Dios? ¿No habla la Biblia de que Dios está airado todos los días contra el impío? Dios se enoja. Lo que pasa es que no es lo mismo el enojo tuyo que el enojo de Dios. El enojo de Dios es un enojo santo. El enojo nuestro es un enojo egoísta, pecaminoso, malo. Ahora, hago otra pregunta muy personal. ¿Qué cosas a usted le causan molestia? ¿Qué cosas le enojan a usted? Hay gente que se define como de mecha corta. ¿Lo oigo mencionar eso? Yo soy de mecha corta. Claro, el cristiano tiene que saber que eso debe quedar en el pasado. El Señor nos invita a ser mansos y humildes de corazón. En otras palabras, a saber controlar nuestras emociones, controlar nuestros impulsos, controlar nuestras pasiones. Pero no cabe duda que hay cosas que nos molestan. Pregúnteselo a un papá cuyo hijo es cabeza dura. Tiene que decirle 2, 3 y 4 veces lo mismo y aún así no aprende. No coge, como dice. O pregúnteselo a un muchacho en la escuela que su compañero lo está molestando. Es natural que se enoje y tal vez por la indignación le suelte una. Mi hijo, ¿qué pasó? Es que me tenía hasta aquí todos los días, papi, mami, relajándome y diciéndome cosas. Pero ¿qué decir de un chofer, un conductor, sobre todo en el tránsito nuestro? Que no hay un día que usted salga a la calle y no se encuentre con un imprudente. Uno tiene la tentación de agarrar el carro y tirárselo encima. Hay cosas que nos molestan. Hay cosas que nos enojan. Hay cosas que nos indignan. Ahora, ¿ha pensado usted en qué cosas indignan a Dios? ¿Ha pensado usted qué cosas le molestan a Él? Tal vez tu indignación sea justa. Tal vez tu indignación sea razonable. Pero cuando Dios se molesta, cuando Dios se enoja, cuando Dios se indigna, hermanos, en este libro del profeta Amós vemos a un Dios indignado. Vemos a Dios confrontando a su pueblo. ¿Por qué? Fíjense que Él dice, yo les he dado a usted palabras por medio de mis profetas. Y envío profetas tras profetas, mensaje tras mensaje, y aún así, ustedes siguen ignorando. Dios les habló muchas veces, y aún así seguían
como si Dios no existía. Es por eso que Dios muestra su indignación. ¿Es justa la indignación de Dios? Hermanos, Dios no nos hizo para pecar. Dios no nos hizo para hacer lo malo. Dios no nos hizo para hacer maldad, para ser injustos, y mucho menos para ser soberbios, arrogantes y orgullosos. Dios nos hizo para su gloria. Nos hizo para Él. Dios muestra su indignación contra el pecado. Dios muestra su indignación contra la rebeldía. Eso es lo que Él le está tratando de dejar saber a su pueblo. Sobre todo un pueblo que conocía la verdad, pero no quería obedecerla. Si usted mira conmigo el versículo 2 que leímos, Amós 3:2, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ustedes son un pueblo privilegiado. Ustedes tienen mi ley. Ustedes han conocido al Dios verdadero, pero aún así no quieren obedecer. Pero gloria a Dios, mis hermanos. Dios es un Dios de toda gracia. Su misericordia es para siempre. Aún en medio del juicio, Dios sigue llamando al arrepentimiento. Tal como dice el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, de parte del Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Un mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no es hacer mal. Cuando un papá se indigna, su deseo no es castigar a su hijo, corregir a su hijo con una pela o con un castigo. Ese no es el deseo. Pero el padre a su hijo que ama, lo disciplina. Un padre que ama a su hijo verdaderamente no se hace el loco. Corrige la falta. Primero amonesta en el Señor. Y después de amonestar, corrige. Porque eso es importante. No castigue, no corrija sin antes amonestar. Para que no alegue ignorancia. ¿Por qué el pueblo se pierde? Por falta de conocimiento. Por no querer entender. Pero a usted se le dijo. El deseo de Dios es que reconozca su pecado, vuelva a Él y cambie su forma de vivir. Ese es el deseo de Dios. Por eso el profeta Ezequiel dijo: vivo yo, dice Jehová el Señor, de parte de Dios, que no quiero la muerte del impío. ¿Usted cree que Dios quiere condenar? Dios no quiere condenar. ¿Qué quiere Dios? Que se vuelva el impío de su camino. Y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermano, aprópiese de ese mensaje. Es verdad que el impío será castigado, pero ¿qué del cristiano que se comporta como un impío? ¿Qué del cristiano que se comporta como que Dios no existe? ¿Qué del cristiano que sabiendo hacer lo bueno no lo hace? ¿Qué del cristiano que oye la palabra y no la hace? Por eso el llamado. La indignación de Dios. Hermano, la indignación de Dios se manifiesta aún contra su pueblo. El hecho de que seamos iglesia
de que seamos creyentes, hijos e hijas de Dios, no significa que Dios pase por alto nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra frialdad, indiferencia, nuestra soberbia. Dice el profeta Amós en el capítulo 2, versículo 6, mire conmigo rapidito, Amós 2:6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean, dice el 7, en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Se da cuenta la indignación de Dios? La molestia de Dios, el enojo de Dios. Hermano, yo he titulado este mensaje Cuando Dios se molesta. Dios se molesta. Recuerden que esto es una serie titulada Despierta y prepárate. En el primer mensaje estuvimos hablando de el despertar espiritual. No podemos seguir durmiendo espiritualmente. Usted no puede pasarse la vida cristiana sin ser lo que usted dice ser y sin hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. Despierte. Despierte, porque un día, y lo veremos después, todos, cristianos o no, nos compareceremos ante Dios. Y todos, aún cristianos, tendremos que dar cuenta a Dios. Cuando Dios se molesta, ¿qué es lo que le molesta a Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que le indigna? ¿Qué es lo que le enoja? Dios es un ser trascendente, obviamente. Él es altísimo, Él está por encima de todo. Dios es santo, Dios es perfecto. Pero también Dios tiene características propias de una persona. Dios piensa, Dios tiene emociones y tiene voluntad. Por eso Dios es uno en esencia, pero 3 en persona. El Padre se indigna. El Hijo, ¿no vimos la ocasión cuando Él volcó las mesas? ¿Por qué se indignó? El celo de Dios me consume. Ustedes han convertido la casa de Dios en una cueva de mercaderes, de ladrones, engañadores y falsantes. Por eso la indignación del Señor. Y el Espíritu Santo. Dice la Biblia que no contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se indigna. Él es Dios, la persona del Espíritu Santo. Ahora la pregunta, hermanos, repito, ¿qué es lo que indigna a Dios? Bueno, lo primero lo vimos en el texto que leímos al principio. Israel había recibido privilegios que ninguna otra nación tenía. Mira el versículo 2 de nuevo. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Otra palabra, ustedes son un pueblo escogido. Ustedes son un pueblo apartado. Ustedes son un pueblo especial. Ustedes son un pueblo de Dios. Otra palabra, ustedes han recibido bendiciones. Por eso, en primer lugar, ¿sabe qué es lo que le indigna a Dios? Que al ser bendecidos, nosotros sigamos comportándonos como si fuéramos gente sin Dios y sin esperanza.
Eso indigna a Dios. Hermano, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿No te ha salvado? ¿No te ha librado de la esclavitud del pecado? ¿No te ha librado del poder del pecado? ¿No te ha librado de la condenación del pecado? ¿No te ha dado Dios la presencia permanente del Espíritu Santo? ¿No te ha hecho Dios parte de su familia? ¿No te ha hecho Dios heredero en Cristo, coheredero? Como dijo el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, Dios había escogido a su pueblo. Los sacó de Egipto, usted conoce la historia. Hizo pacto con ellos, un compromiso. Y les permitió disfrutar de prosperidad. Recuerden los años gloriosos del reino de David, el reino de Salomón. Y los reinos subsiguientes. Tenían ciudades fuertes, riquezas, casas lujosas, una vida cómoda. Mira el capítulo 3, versículo 15, rapidito. Heriré la casa de invierno con la casa de verano. Casa de invierno, casa de verano. Las casas de marfil perecerán. Casas de marfil. Y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Hermano, era un pueblo privilegiado. Sin embargo, en lugar de responder con gratitud a Dios, que hay una cosa que indigna a Dios, es la ingratitud. Si hay una cosa que indigna a cualquier individuo, son las personas ingratas. En lugar de responder de esa manera, comenzaron a confiar más en las bendiciones que en el Dios que da las bendiciones. Creyeron que por ser pueblo escogido nunca serían castigados. Mira el capítulo 6, versículo 1. Dice Amós 6:1, ¡ay de los reposados en Sión! ¿En dónde? En Sión. Sión es el monte que sostiene la ciudad. Y de los confiados en el monte de Samaria, los que vivían en el norte. Los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Esa palabrita primera, ay, significa maldición. Porque, hermanos, Dios bendice la obediencia, pero la desobediencia trae maldición. Los privilegios espirituales, hermanos, el hecho de que usted se identifique como hijo de Dios, como redimido, salvado por la sangre de Cristo, no elimina la responsabilidad. El hecho de que usted sea hijo no significa que usted ande como a usted bien le parezca. Al contrario, mientras mayor es la bendición recibida, mayor es el compromiso delante de Dios. Tal como dijo el Señor Jesucristo en Lucas 12, mas el que sin conocerla hizo cosas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso es una regla, eso es una lección, eso es un principio espiritual que no podemos olvidar. Si usted ha sido salvado por la sangre de Cristo, si usted ha tenido el privilegio de ser llamado hijo, hija de Dios, sepa que usted tiene mayor responsabilidad delante de Dios, mayor compromiso delante de Dios.
¿Y qué decir de Santiago cuando dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? ¿Sabe usted lo que tiene que hacer? A menos que usted no esté leyendo su Biblia. Si usted no está leyendo su Biblia, bueno, se le pasa. Pero si usted está leyendo su Biblia, si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, eso es lo que se conoce como pecado de omisión. Hay cosas que tú sabes que como cristiano tú estás descuidando. Te has hecho el loco. ¿Sabes que tienes que hacerla? Tal vez algo que regularmente tenemos que practicar, como el perdón. Perdonar. Usted sabe que tiene que ir donde ese familiar, donde ese vecino, donde ese compañero de trabajo, donde ese hermano, esa hermana, y pedir perdón o perdonar. Pero no lo hace. Hermano, Dios se indigna. Dios se indigna por el hecho de ser un pueblo bendecido y no corresponder a esa bendición. Segundo, vaya al capítulo 4, Amós 4. Dice el versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. En segundo lugar, hermanos, ¿sabe qué cosa indigna a Dios? No solamente el hecho de que seamos un pueblo bendecido y no respondamos, ¿verdad?, con gratitud correctamente a Dios, sino que vivamos ignorando las advertencias de Dios. Dios, semana tras semana, nos está hablando a través de la predicación, a través del devocional personal, a través de la oración, a través de eventos, sucesos, cosas que pasan en el día a día, personas, aún sin ser cristianas, que Dios usa para llamarnos la atención. Y aún así, ignoramos las advertencias. Dios no envió el juicio sin antes advertir. Y repetidas veces, usted lo vio, permitió hambre, sequía, plagas, pérdidas, dificultades. ¿Para qué? Para llamar la atención al pueblo, llamar la atención a Israel y llevarlo al arrepentimiento, al cambio de actitud, de comportamiento. Levantó profetas para anunciar claramente que el peligro se acercaba. Mira el versículo 7. 3:7, perdón. Amós 3:7. Que lo leímos al principio. Pero no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hermanos, Dios primero habla. Primero habla. Y la pregunta es, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿O te estás durmiendo? Cuidado.
¿Estás escuchando la voz de Dios o te da igual? El pueblo siguió viviendo como si nada estuviera pasando. ¿Ha visto gente así? ¿Se ha topado usted con personas que usted le dice la verdad y reaccionan como que nada está pasando? ¿Se da cuenta por qué Dios se indigna? Ignoraron las señales, rechazaron la voz de Dios, continuaron confiando en su seguridad y prosperidad. Eso se parece mucho a las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis cuando dijo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos advierte. Dios nos habla. Dios alza su voz. Dios quiere que le prestemos atención. El problema, hermano, no eran las faltas de advertencias. El problema era la dureza del corazón. El Señor nos libre, hermano, llegar a ese punto de la vida espiritual. Llegar a un punto tal que la palabra de Dios ya no nos sepa nada. Que nos dé lo mismo, igual. Por eso en Romanos 2 el apóstol Pablo dijo, dirigiendo sus palabras al pueblo judío: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué usted cree que Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que están bien, o que aparentan estar bien, pero en realidad están mal delante de Dios. Cuando una persona insiste en ignorar lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está mostrando, termina acercándose cada vez más al juicio de Dios. Por eso el proverbista en Proverbios 29 dijo: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29, 1. Así que ya hemos visto, hermano, ¿qué es lo que indigna a Dios? El haber recibido bendiciones, el vivir ignorando las advertencias. Hay una tercera cosa. Mire Amós 5. Amós capítulo 5, versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, ceremonias, y no me complaceré en vuestras asambleas, reuniones. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. En tercer lugar, hermano, ¿sabe qué indigna a Dios? Mantener una fe aparente. ¿Me está escuchando? Lo que Pablo dice, la fe fingida. Eso indigna a Dios. ¿Qué dice el Señor que ellos hacían? Hacían ceremonias, solemnidades, asambleas, reuniones, hacían culto, hacían actividades como hacemos nosotros todos los años. Y participamos los que pueden. Ahora, lo triste es que usted sea parte de esas actividades, esté activo, se deje sentir, pero usted sabe que su vida espiritual no está bien.
El hermano y la hermana fulana de tal están 1A. Aparentemente. Pero Dios sabe que su corazón está lejos. Eso indigna a Dios. Aunque el pueblo seguía participando en sacrificios, fiestas religiosas, reuniones de adoración, su relación con Dios era solamente externa. Había mucha actividad, pero poca obediencia a Dios. Tal como dijo el profeta Samuel a Saúl, ¿se acuerda? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios lo que le importa es la obediencia. A Dios lo que le importa es que prestes atención a lo que Él quiere, a lo que Él dice. Dice el capítulo 5, versículo 23, oiga esto: quita de mí la multitud de tus cantares, alabanzas, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Hermanos, mientras ellos cantaban, ofrecían ofrendas, también practicaban injusticia, corrupción, abuso. ¿Se da cuenta, hermano? Era una fe aparente. Dios llegó a decir que aborrecía sus celebraciones porque eran apariencia vacía. Mire lo que dice Isaías 1, rapidito. Isaías, mucho antes. En Isaías 1, si no lo tiene, escuche. Versículo 13. Dice el texto: no me traigáis más ofrenda. Eso es Dios a Israel. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Quedó bonita la actividad? De maravilla. Pero tu vida devocional está bonita. Tu vida espiritual está bonita. Dice el 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Eso es Dios. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Se da cuenta, hermano, la indignación de Dios? La fe se había convertido en una costumbre, pero en realidad escondía un corazón lejos del Señor. Así dijo el profeta Isaías en el capítulo 29, no lo busque. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Usted puede participar en todas las actividades que usted quiera. Usted puede hacer muchas cosas que a la vista son buenas, maravillosas, pero Dios no se impresiona por eso. Dios no se impresiona por buenas actividades, palabras bonitas,
si no existe una vida transformada. Si no existe una vida cristiana real. Por eso Oseas dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Oseas 6:6. Hay una última cosa sobre la pregunta, ¿qué es lo que indigna, molesta o enoja a Dios? Mire conmigo otra vez el capítulo 6. Dice el versículo 1, ya lo leímos, vamos a recordarlo. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Quiero centrarme en esa palabrita, ay. Ya lo dije. Dios está dando palabras de juicio. Hermanos, hay una última cosa que indigna a Dios. Pretender evitar el juicio de Dios. Es decir, vivir la vida como que nunca cada uno de nosotros tendrá que presentarse delante de Dios. Hermano, grábeselo en la cabeza. Usted, sí, usted mismo, un día se presentará delante de Dios y tendrá que dar cuenta de su fe y de sus obras. O sea, pastor, que yo voy a perder mi salvación. No, yo estoy hablando de eso. Recuerde que la Biblia habla de dos comparecencias. Está la comparecencia del impío, el juicio final. El gran trono blanco, como llama Apocalipsis. Todos los que rechazaron el Evangelio tendrán que presentarse delante de Dios y oír la sentencia. Muerte eterna. Ser lanzado al lago de fuego. Ahora, todos los que hemos creído, todos los que se llaman cristianos, que son cristianos, la Biblia habla del tribunal de Cristo. Llegará el momento en que todos los cristianos tendrán que presentarse delante de Dios y dar cuenta de qué hicieron con su vida cristiana. Son salvos, pero hermano, yo no sé usted, pero para mí sería vergonzoso el no poder presentar a Dios una corona. Presentar a Dios, como dice el Señor en la parábola de los talentos, algo más. Hermanos, qué triste es que usted pase su vida cristiana con el talento guardado. El talento guardado, capacidades, habilidades, destrezas, tiempo, recursos, fuerzas, energías, cosas que usted puede hacer sin necesidad de buscar espectáculo. A veces se tiene la idea que para usted servir, usted tiene que tener una posición o tener una función asignada. Mi hermano, la obra de Dios es grande, es amplia, el reino de los cielos es vasto. Hermanos, allá afuera hay mucho que hacer. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Sabías que un día Dios te va a pedir cuenta?
¿Qué hiciste con el Evangelio? ¿Qué hiciste con la verdad? ¿Qué hiciste con la palabra? ¿Qué hiciste con la oración? ¿Sabía que la oración es un recurso de parte de Dios? ¿Estás usando ese recurso? Eso indigna a Dios. Pretender tener la idea de que un día no nos vamos a presentar delante de Él. Ellos creían que el día del Señor sería un tiempo de victoria y bendición. Dice el capítulo 5, versículo 18. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Y dice el 20. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. ¿Qué es lo que está diciendo? Hermano, el pueblo de Dios, para usted ser parte del pueblo de Dios, y eso es lo que el Señor le está tratando de dejar ver desde el principio hasta el final. Ustedes no son pueblo de Dios porque su carita es linda, porque ustedes se portaron bien o porque se lo ganaron, o porque ustedes son el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. ¿Sabe qué dijo Pablo en el Nuevo Testamento? Los hijos de Abraham son los que son hijos por la fe. Es decir, el verdadero judío, el verdadero israelita, el verdadero pueblo de Dios es aquel que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido poner toda su fe en Dios. Amén. En este caso, en Jesucristo. Amén. Entonces, usted no debe basar su fe en lo que usted cree o en lo que usted está haciendo. A veces hay gente que tiene la idea de que Dios lo tiene ahí asegurado por las veces que viene a la iglesia, por qué tanto lee su Biblia, qué tanto se porta bien, qué tantas cosas hace o no hace. No. Recuerde que la salvación no es por obras, sino por la fe. Usted no es cristiano porque usted se congrega en la Iglesia Bautista Fuente de Vida, o porque usted tiene 20 años congregándose. Usted es cristiano porque se supone que usted un día se arrepintió de sus pecados y puso toda su fe en Jesucristo. Entonces, hermano, si usted es sincero y sabe que todavía no se ha arrepentido, todavía no se ha convertido, todavía no ha nacido de nuevo, entonces no confíe en ser cristiano de nombre. Sea cristiano de corazón. Su confianza estaba en cosas externas. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 13. Vosotros que os alegráis en nada. ¿En qué? En nada. Que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Vivían tranquilos, convencidos de que nada malo podía ocurrirles. Mira el versículo 6, Amós 6:6. Beben vino en tazones, se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Pero Amós, hermanos, anuncia que nadie puede escapar cuando Dios decide juzgar. ¿Quién escapará de Dios? Nadie. Por eso, hermanos, ninguna persona puede esconderse detrás de los privilegios
detrás de las apariencias, detrás de los éxitos, nadie podrá evitar rendir cuentas delante de Dios. Hermanos, ya hemos visto ¿qué indigna a Dios? El haber recibido bendiciones, vivir ignorando las advertencias, mantener una fe aparente y pretender evitar el juicio de Dios. Cierro con la siguiente aplicación. Atención. Hermanos, entienda que Dios no solo mira qué tiempo tienes en el Evangelio, cuánto sabes de la Biblia, cuánto usted participa en las cosas de la iglesia. Esas son cosas buenas, pero Dios no solamente mira eso. Dios mira también cómo vivimos cada día, cómo andamos, porque se supone que somos cristianos 24/7. Las bendiciones que Dios nos da no deben alejarnos. Consiguió usted un mejor trabajo, pero resulta que ese trabajo lo que está a usted obstaculizando su fe. Se va a quedar como que nada está pasando. ¿Y qué usted quiere, pastor? ¿Que deje el trabajo? Que usted ore a Dios para que haya gracia, le den un mejor horario o le dé un mejor trabajo para que usted no deje su fidelidad a Dios. Las bendiciones deben acercarnos más a Dios. Nadie debe sentirse demasiado seguro espiritualmente. Cuidado con eso. Cuidado en su autoconfianza, su autosuficiencia. No. Hermanos, ser cristiano es aprender a depender de Dios. Israel pensó que por ser el pueblo de Dios nunca sería disciplinado. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Hay hijo de Dios aquí? Amén. Sepa que si usted anda en malos pasos, usted será disciplinado. Digo, si es hijo. Porque si no, usted es un bastardo. Así dice la Biblia. Hermano, el creyente necesita mantenerse vigilante, mantenerse humilde y dependiendo de Dios. Esa es la vida cristiana. Cuídese de la arrogancia, de la soberbia. Cuídese de su autojusticia. No, dependa de la justicia de Dios. El peligro más grande no es cometer errores. El peligro más grande es endurecer el corazón. Seguir ignorando a Dios. Ese es el peligro más grande. ¿Por qué? Porque las apariencias no engañan a Dios. No viva la vida cristiana aparentando. Una persona puede parecer buena, puede parecer piadosa, correcta delante de los demás, pero Dios, dice la Biblia, conoce el corazón, conoce las intenciones, conoce la verdadera condición espiritual de cada uno de nosotros. Dios conoce a cada quien. Por eso, hermanos, el mensaje central es este. El mensaje de Dios es que Él sigue dándonos oportunidad. Oportunidad para cambiar, para acercarnos a Él y vivir una vida plena en Él. Una vida nueva en Él. Ese es el llamado de Dios. Así que, hermanos, cuidado con indignar a Dios. Vamos a orar. Padre Dios bueno, te damos gracias una vez más. Tu palabra ha sido expuesta,
Ciertamente hay muchos detalles más, pero gloria a Dios, Señor, por las verdades y principios que hemos tomado, hemos visto en este mensaje. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, no apartarnos de ella de ninguna manera. De corazón, Señor, perdónanos. Perdónanos las tantas veces que te hemos causado molestia. Las tantas veces que de manera justa tú te has enojado con nosotros. Te has indignado. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos pretendido vivir la vida cristiana según nuestro criterio y no el tuyo. Según nuestro parecer y no el tuyo. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Queremos agradarte, Señor. Queremos ser agradecidos. Un pueblo agradecido. Porque sabemos que tú nos has bendecido y nos seguirás bendiciendo. Porque tú eres el Dios de toda bendición. Tú eres el Dios de toda gracia. Ayúdanos, Señor Dios, en lo adelante, a ser un pueblo de íntima comunión contigo. Un pueblo que aprenda a estar cerca de ti. Que lo primero para nosotros sea nuestra comunión contigo. Como dijo el Señor Jesucristo, busca primero a Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Que nuestra pasión, Señor, sea conocerte más. Obra en nuestros corazones, Señor. Queremos agradarte. Te alabamos, Señor. Guíanos ahora a cada uno de nuestros respectivos lugares. Y que estas verdades y principios estén presentes siempre en nuestra mente y corazón. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, en tu palabra. A ti la gloria, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos, amén. Amén. Gloria al Señor.